De costumbre, presionamos el botón para conocer quiénes serán el periodista que preguntará. Comenzamos con Eduardo Rodríguez Yoliti. Le pregunta al candidato Diego Arria. Eduardo, tienes la palabra. Candidato, buenas noches. Para el año 2014, Venezuela está comprometida con el gobierno de China a importarle 1 millón de barriles diarios de petróleo, además de otros convenios que van mucho más allá del crudo. ¿Usted tomaría algún tipo de decisión en torno a esta alianza entre Venezuela y China, que por cierto se viene promoviendo desde hace 10 años? Por cierto, China es la segunda economía del mundo y uno de los pocos países en crecimiento en un marco universal de recesión económica. Tiene la palabra el candidato Diego Arria, 1 minuto para responder. Conozco bien el manejo de la política de China desde la época que estaba en el Consejo de Seguridad. Y debo decirte que en este proyecto, evidentemente, desmontar lo que sin la menor duda significa un asalto al patrimonio nacional, primero por parte de este régimen y luego por la complicidad de funcionarios del gobierno chino. Aquí se requiere una operación rápida, diplomática, de negociación con los chinos. Ese es un convenio que hay que desmontar. Ese convenio significa la hipoteca de Venezuela por un número ilimitado de años en el fondo y lo que hace traduciendo en el incremento del gasto público exclusivamente para fines electorales. Es realmente una de las trampas mayores que se ha creado en la historia de América Latina esta operación con China. Y no tengo la menor duda, Eduardo, de que debemos desmantelarlo y esto debe hacerse tan pronto se inicie el gobierno de transición, porque es el tipo de medidas que junto con los otros convenios internacionales y ritos que ha firmado Venezuela hay que darles término. Bien, ha culminado la exposición el candidato Diego Arria. Inmediatamente presionamos el botón para conocer cuál será el periodista que realizará la siguiente pregunta. Endrina Yepes le pregunta al candidato Pablo Pérez. Endrina, tienes la palabra. Muy buenas noches. Tomando en cuenta su pasado político y también considerando los apoyos que se han manifestado de Acción Democrática y COPEI, ¿pudieran los venezolanos pensar que un eventual gobierno suyo estaría influenciado por la forma vieja de hacer política en Venezuela y ese esquema puntofijista? Tiene la palabra el candidato Pablo Pérez. Buenas noches, minuto para responder. Buenas noches, Endrina. Sí, mi pasado político fue en la Universidad del Zulia, siendo dirigente estudiantil en una universidad autónoma, como cualquier joven que ha crecido en este país de muy abajo, superándome en las cosas. Soy el futuro de Venezuela, represento el futuro seguro para el país, de igualdad de oportunidades, de hacer y gerenciar un gobierno de unidad nacional, donde los mejores hombres y mujeres estarán participando en Venezuela, estarán participando en la Venezuela que todos necesitamos, en la Venezuela de la unión, en la Venezuela del abrazo entre todos nosotros. No podemos estarnos segmentando ni por edades, ni por ideologías, ni por situaciones físicas, ni por credos, ni por razas. Venezuela es una sola y esa es la Venezuela que nosotros vamos a recuperar, la Venezuela de nuevas oportunidades, construir ese futuro seguro a base de esfuerzo, dedicación y que cada uno de los venezolanos participe en esta transformación y el cambio que une en Venezuela. Culminada la exposición del candidato Pablo Pérez, conocemos cuál periodista realizará la siguiente pregunta. Félix de Bedú le pregunta a Pablo Medina. Félix, tienes la palabra. Usted viene del mundo sindical. Hoy el Estado venezolano es enorme. Ha crecido mucho en los últimos años. Tiene una nómina enorme. Miles de personas, su vida depende de estar ahí, trabajando. ¿Esa nómina oficial hoy es sostenible o hay que recortarla? Y si hay que recortarla, ¿en qué porcentaje la recortaría usted? Tiene la palabra el candidato Pablo Medina. 1 minuto para responder. Por supuesto que hay que recortarla. Si este gobierno llegó con 14 ministros, la lleva cerca de 30. Imagínense ustedes. Pero además de esa nómina, desde el punto de vista ministerial, hay empresas que son del Estado que el gobierno le puso la mano y las ha destruido la mayoría de ellas. Nuestra propuesta de una alianza social para recuperar el trabajo en Venezuela entre trabajadores, empresarios y el Estado es, entre otras cosas, democratizar esas empresas del Estado. Democratizarlas, pero con trabajadores, siendo además accionistas de las empresas, con sus sindicatos, su contratación colectiva, accionistas y en el beneficio, y además con el sector privado y el Estado. Todo eso se puede hacer en Venezuela. Y yo confío en que realmente podamos hacer esos cambios en Venezuela. Bien, finaliza su exposición, Pablo Medina. Sorteamos la siguiente dupla. Le corresponde preguntar en esta oportunidad
a la periodista Carla Salcedo Flores, al candidato Enrique Capriles Radonsky. Carla, tienes la palabra. Candidato, buenas noches. En diciembre del año 2010, 130.000 familias venezolanas quedaron damnificadas producto de las intensas lluvias que cayeron en toda Venezuela. Ante ello, la Asamblea Nacional le dio poderes habilitantes al presidente de la República para que legislara en materia de construcción de viviendas. A la fecha 4 de diciembre tenemos cerca de 100.000 viviendas entregadas a las familias venezolanas. ¿Cuál será su política para construir viviendas, siendo también uno de los principales problemas que tienen los venezolanos? ¿Y qué hará con los damnificados que están en los refugios? Tiene la palabra el candidato Enrique Capriles Radonsky. Un minuto, gracias. por favor. Bueno, hoy hace ya poquito más de un año estábamos, como dicen, con el agua al cuello, demostrándole a nuestro pueblo el compromiso de atender una situación de emergencia, de atenderla con seriedad, sin colores políticos. Uno de los grandes fracasos de este gobierno ha sido el tema de la vivienda. No se han construido 100.000 viviendas en lo que va de año. De acuerdo a las cifras oficiales, van alrededor un poquito más de 34.000 viviendas. Se prometieron 150.000 viviendas. Yo creo que sí podemos construir las viviendas. Tenemos planes para desarrollar, como hemos desarrollado en Miranda, a través de la autoconstrucción, que nos ha permitido que más de 100.000 personas tengan una vivienda de calidad. Pensemos en todo el país. El problema está en la visión que tiene el gobierno. El gobierno quiere controlar la construcción de viviendas. Tiene que llamar al esfuerzo privado, trabajar en equipo con el esfuerzo público para poder construir esas viviendas y además tener el material para poder construirlas. Expropiaron el cemento, más difícil conseguir cemento. La cabilla, más difícil. Todo en manos del Estado, que es lo que nosotros decimos, no funciona. Ha concluido su tiempo, candidato. Nuevamente pulsamos el botón para conocer qué periodista realizará la siguiente pregunta. Le corresponde a Felipe Zuleta preguntarle al candidato Leopoldo López. Felipe, tienes la palabra. Gracias, candidato. Buenas noches. ¿Le concede usted algo bueno al presidente Chávez durante estos 13 años? Tiene la palabra el candidato Leopoldo López. Un minuto para responder. Desde mi punto de vista, algo positivo que se logró durante todos estos años, ya que me pregunta durante todo el periodo, es la Constitución. La Constitución recoge una vocación de cambio para los venezolanos, pero lamentablemente hoy la Constitución está pisada todos los días. Más bien nosotros tenemos que plantearnos, y por eso estamos aquí en este debate, por qué hay que cambiar. Y desde mi punto de vista, los venezolanos, todos los venezolanos, tenemos que buscar unirnos en torno a las prioridades. Hay una visión superficial sobre Venezuela, estamos divididos en dos mitades. Desde mi punto de vista, los venezolanos estamos muy unidos en cuáles son las prioridades. Y la primera, la seguridad. Yo viví muy de cerca la inseguridad. Un compañero de trabajo, Carlos Mendoza, recibió 16 impactos de bala, murió en mis brazos. Su historia se repite 60 veces todos los días y no pasa nada. Los familiares tienen que enterrar a sus seres queridos y también la esperanza de que se haga justicia. Eso tiene que cambiar y por eso nosotros tenemos que ganar el 7 de octubre. Bien, concluye su ponencia el candidato Leopoldo López. Elegimos la última dupla de esta ronda. Le corresponde inmediatamente preguntar al periodista Manuel Sáenz a la candidata María Corina Machado. Manuel, tienes la palabra. Buenas noches, candidata. ¿Cómo va a ser su relación con Cuba? ¿Va a mantener los entrenadores, médicos, profesores en nuestro país? ¿Va a mantener el convenio petrolero con Cuba? Tiene la palabra la candidata María Corina Machado. Un minuto para responder. Entre los convenios que Venezuela tiene con Cuba, además de regalarle 100.000 barriles diarios de petróleo, le está dando en total $10.000 al año. Estos son a cambio de personas que vienen a prestar servicios en nuestro país, sí, algunos en el área de la medicina o el deporte, pero también insertados en nuestros mecanismos, en nuestros cuerpos de seguridad y nuestras Fuerzas Armadas. Y eso es algo inaceptable. Nuestras Fuerzas Armadas no toleran injerencia de miembros y funcionarios de otros países, de Cuba o ningún otro país, y esos no continuarán en estas posiciones. Ahora bien, colaboraremos en materia política internacional siempre y cuando que no se lesionen los intereses de nuestro país. No regalaremos a una vivienda en el extranjero mientras haya un venezolano sin vivienda. Pero yo tengo que decir algo, podemos construir escuelas, podemos construir carreteras, pero aquí la clave y la importante es cómo derrotar a Hugo Chávez. Bien, concluida la exposición de la candidata María Corina Machado, también concluimos esta cuarta ronda de preguntas cuando son las 10:02 de la noche. Vamos a hacer una nueva pausa. Recuerde que usted también puede participar. ¿Cómo? Simplemente envíenos su inquietud a @noticierobb o a nuestro Twitter,
Noticiero Bebé con el hashtag numeral debate bebé. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con la quinta ronda de preguntas en el Gran Debate.